Sí, maestra, mando la... Por favor, hija, gracias. Listo. Sí, bueno. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta transmisión gratuita en vivo para todos ustedes. Recuerden que siempre de manera previa a iniciar algún curso, algún taller, tenemos estas pláticas introductorias con los ponentes, efecto de que ustedes puedan conocer precisamente todo lo que se va a desarrollar en estas actividades académicas y precisamente hoy está con nosotros el maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomul con esa segunda plática introductoria que tenemos para todos ustedes, porque el día de mañana vamos a arrancar con un grupo de estudio híbrido. ¿Qué significa esto? Que lo van a poder ustedes tomar de manera presencial o virtual. La parte presencial se va a estar desarrollando en la sede de INDECAP de Nezahualcóyotl, Estado de México, o pueden inscribirse de manera virtual. Es un curso, es un grupo, diría yo, porque se van a estar trabajando muchas actividades de práctica forense de las audiencias del sistema acusatorio. Vamos a estar trabajando con el maestro Cuauhtémoc los días martes. Se tienen ahorita programadas 5 sesiones en donde se van a tener diferentes temas a desarrollar de la etapa inicial. Y bueno, pues ahorita en este momento el maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco, defensor público adscrito al área de procesos orales en el Reclusorio Oriente, nos va a hablar un poquito, alguna dinámica, maestro, respecto de esto para que podamos arrancar y ustedes tengan alguna pregunta, podamos realizarla con el maestro. Bienvenido, como siempre, mi querido maestro Cuauhtémoc, ¿cómo está? Maestra, mucho gusto nuevamente saludarle a todo el auditorio de INDECAG. Pues aquí contento de estar nuevamente participando en este curso eh, de práctica forense de estas audiencias del sistema acusatorio. Pues la verdad, como siempre, es un privilegio para mí ser contemplado, con las ganas de compartir lo que vivimos día a día en las salas orales con las diversas audiencias que estamos desahogando cotidianamente, ¿no? Entonces, pues de mi parte, pues me reporto listo para que el día de mañana iniciemos ya con este curso y pues obviamente hoy con estos temas de la clase introductoria, maestra. Así es. Recuerden que están 5 sesiones programadas y va a empezar el día de mañana el maestro con el análisis de la carpeta de investigación. El siguiente martes 11, reproducción y análisis de audiencias de la etapa inicial. Después vendrá la construcción de la estrategia de defensa respecto del debate de control de detención, debate de vinculación a proceso y debate de medidas cautelares. Después tendremos efectivamente la simulación de ejercicios de audiencia inicial con los casos prácticos y vamos a concluir este primer bloque con audiencia de revisión de medidas cautelares. Entonces, pues mi querido maestro, aquí usted como defensor público, usted sabe que el Gran Foro Jurídico de INDECAP está compuesto por defensores particulares, pero evidentemente ustedes como defensores públicos desarrollan un poquito más esa actividad al estar todos los días en sala de audiencias. Aquí me gustaría, para efecto de que empecemos el público que se empieza a conectar, sepa cómo lo van a desarrollar o toque usted algún tema en particular con el que va a arrancar de la importancia de analizar la carpeta de investigación, por favor. Sí, maestra, efectivamente, pues todo parte de ahí para nosotros como defensores, de este análisis meticuloso que hacemos de las actuaciones, de los datos de prueba. De ahí parte de la estrategia que como defensa vamos a seguir, porque esto nos permite analizar si podemos debatir la ilegalidad de una detención, ya sea desde el análisis del hecho que generó la detención, la intervención de los policías para ver si su actuar está pegado a derecho, o si podemos plantear una incidencia en el debate de control de detención para la nulidad de algún acto de investigación.
Pero también el análisis de la carpeta nos permite para la audiencia inicial, que es con lo que vamos a empezar, detectar algún riesgo, que estos riesgos normalmente van anunciados para el debate de medidas cautelares. Sin embargo, pues también se toman en cuenta para debatir la retención ministerial que hace el fiscal, si justifica algún riesgo o no lo justifica, porque muchas veces eso motiva que en sede ministerial no se privilegie la libertad en términos del 140, porque el Ministerio Público dice que yo advierto un riesgo para la víctima, el acusado sabe dónde labora, dónde vive, el detenido, perdón, y entonces, pues eso hace que el Ministerio Público justifique la retención y eventualmente de seguir avanzando en la audiencia, las medidas cautelares, ese va a ser el argumento total para que pueda pedir una prisión preventiva justificada, que es la medida más lesiva y que es la que pues hoy en día pues nos ha puesto de moda el debate de la revisión de medidas cautelares de esas audiencias. Pero también la carpeta nos permite de conocer otros aspectos. Por ejemplo, hay asuntos donde del análisis de la información no nos va a alcanzar para un control de detención, no nos va a alcanzar para una no vinculación, pero posiblemente de para una salida alterna. Sí, hace algunos años, en un asunto de narcomenudeo, llegó toda una familia completa, hubo una orden de cateo, de un asunto que me tocó llevar, peleé la detención, no me la concedieron. La vinculación, también el estándar probatorio alcanzaba para vincularlos. Y entonces me acuerdo mucho que la familia voltaba a verme así como que, pues haz algo, ¿no? Para defendernos. Digo, pues espérenme, porque su delito, de acuerdo a la Ley General de Salud, en la hipótesis de posición simple, pues alcanza una suspensión. Entonces, inmediatamente que los vinculan, mi estrategia, pues, ¿cuál era en el siguiente punto? Pues una suspensión. Con la suspensión que se planteó a 6 meses, se fijaron condiciones y al final de cuentas las personas obtuvieron su libertad. ¿Qué es eso? Esa información, pues obviamente la extraigo también del análisis de la carpeta, porque ahí también se señala si las personas ya han tenido previamente alguna suspensión autorizada, que es un requisito que exige el Código Nacional, que las personas, si ya tuvieron una figura de esta naturaleza, pues hayan pasado 2 años desde que cumplieron o 5 en caso de incumplimiento. Y eso me va dando un panorama para que también como defensa yo vaya viendo, bueno, si no es por la detención y por la vinculación, posiblemente mi salida sea una, como lo me indica, una salida alterna, pero también nos puede dar el escenario para decir, bueno, es que esta persona ya tuvo suspensiones, las incumplió, ¿cuál sería el seguimiento que le voy a dar más adelante? Porque posiblemente mi única alternativa sea arribar o a un juicio o a un procedimiento abreviado. Pero también en el abreviado, si es que en un momento dado voy a arribar esa figura en la etapa intermedia, pues resulta que muchas veces, al menos aquí en Ciudad de México, pues las personas ya son reincidentes, lo cual complica que eventualmente la figura del abreviado se traduzca en algún beneficio para que ellos lleven el proceso por fuera. Pero esa información, ¿dónde la extraigo? De la carpeta, porque en la carpeta vienen los informes de policía de investigación, donde dice, pues mira, te acompaño una sábana de unas fichas de que estas personas ya estuvieron internos, pero muchas veces el detalle es que no peleamos esa información de esas fichas. ¿Por qué? En primer lugar, muchas veces no traen la fotografía de la persona, o el nombre puede ser un homónimo, ¿sí? O bien dice, la persona estuvo en reclusorio interno, pero ¿bajo qué estatus? Salió absuelto, salió condenado. A veces la información viene muy escueta, pero sin embargo, si no procesamos esa información, no podemos debatir cuando estamos en etapa de medidas cautelares el tema de que esta persona ya tiene ingresos previos a reclusorio, que es un factor que muchas veces los jueces toman en cuenta para dejar a una persona en prisión preventiva. Entonces, esta extracción de la información de la carpeta, de ahí va a partir toda la estrategia que como defensores vamos a plantear, e incluso algo que no es muy común que nos pueda pasar. ¿Qué pasaría si como defensor acepto yo llevar un asunto, una audiencia inicial por X delito, y todos tenemos la idea de que estamos defendiendo a personas que tienen la capacidad de querer y comprender, es decir, imputables? Pero ¿qué pasaría si en el expediente yo detecto al analizar la carpeta que hay algún informe médico o que a esta persona la pasó al médico psiquiatra donde dice, ¿qué crees? El detenido trae un tema de una probable inimputabilidad. ¿Qué tengo que hacer como defensor si en la audiencia esta persona empieza a mostrar un comportamiento inusual derivado de su situación mental? Pues obviamente como defensa tengo que ir viendo el panorama de los ajustes razonables al proceso y además tengo que ir pensando si eventualmente estaré en presencia de un procedimiento para inimputables para saber qué dictámenes voy a tener que solicitar para efecto de posteriormente plantear una incidencia para una probable inimputabilidad. Pero bueno, lo cierto es que para la audiencia inicial todavía no tengo esa información. ¿Qué me bastaría? ¿Qué datos de prueba tendría yo que tomar en cuenta para efecto de que
de momento se haga un ajuste razonable, que no es cualquier cosa. Yo le cito un ejemplo ahí, precisamente cuando hemos dado algunos cursos en DECAG, que yo tengo personas que cuando llega la audiencia inicial, pues todavía no está acreditado su tema de la imputabilidad, no hay peritajes, hay si hacia acaso alguna referencia médica, pero de momento eso no impide que como defensor yo pida un ajuste razonable. ¿Cuál sería un ajuste razonable en su vertiente material? Que la persona, en vez de que quede interno, si es que le dan la prisión preventiva, en vez de que quede interno en un reclusorio para personas imputables, pues yo puedo pedir como ajuste razonable dentro de la medida cautelar, pues que la persona sea trasladada a un centro psiquiátrico donde pueda ser atendido. Y entonces esos aspectos no son muy comunes que ocurran en el tema de los inimputables. Cuando incluso el juez luego nos pregunta qué tipo de ajuste voy a plantear, nos quedamos así divagando así como que pues a qué se refiere su señoría cuando me habla de ajustes, ¿no? Pero insisto, toda esta información la vamos a ir extrayendo de la carpeta de investigación con los datos que van ella, pero aparte de los que nosotros como defensa podemos empezar a incorporar, o sea, no podemos ser pasivos, máxime cuando desde la agencia tenemos la intervención y desde ahí podemos empezar a nutrir la carpeta con nuestros actos de investigación, nuestros datos de prueba, para que eso abone a la estrategia que yo voy a estar desarrollando en la audiencia inicial, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, esto recuerden que solamente para los que se están sumando a través de redes sociales de INDECAC, estamos platicando con el maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco, defensor público de procesos orales en el Reclusorio Oriente, respecto de este grupo de estudio que se organizó para arrancar el día de mañana, martes, de práctica forense de las audiencias del sistema acusatorio, y que el maestro estará los días martes hablando precisamente de las audiencias orales en este primer bloque de 5 sesiones en la etapa inicial. No sé si alguien de los que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom tenga alguna pregunta con el maestro para que ustedes puedan irlas haciendo en este momento, o la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales puedan formular sus preguntas en el chat y yo podérselas hacer llegar al maestro Cuauhtémoc. De los que están dentro de la plataforma de Zoom, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Están muy serios hoy. Dicen que en el curso van a salir las preguntas. Sí, ¿no? Ya ahí en el desarrollo de las clases empiezan a sacar todas las preguntas que deberían de aprovechar para avanzar precisamente para el día de mañana. Entonces, recuerden que se van a estar analizando también audiencias que evidentemente se pondrán para efectos académicos, y sobre todo se van a hacer las estructuras para las cuestiones de los debates para efecto del control de detención, para la vinculación a proceso y la cuestión de medidas cautelares. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o el maestro pueda hacer comentarios respecto de los temas a desarrollar. Adelante, maestro Pedro. Sí, buenas tardes, doctora. Igualmente al doctor y felicidades por su excelente ponencia. Bien, en la práctica, igual como ponente, pero no como ponente, como postulante, me he encontrado yo mucho con este tema cuando viene el plazo constitucional, es decir, cuando solicitamos el plazo de las 144 horas a efecto de incorporar datos de prueba. Yo me he topado en la práctica, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y en otros lugares donde yo postulo, que difícilmente la actuación del unitario, del juez de control, no da ese auxilio judicial. En la anterior charla que usted atinadamente nos dio el fin de semana, comentaba que iba a dar algunos tips. No sé si en su experiencia, doctor, pueda usted acompañarnos, no sé, una tesis, una jurisprudencia a efecto de hacer valer este derecho sobre la defensa. Es decir, muchas veces, usted lo sabe en la práctica, que los policías aprensores, el informe policial homologado, sabemos que muchas veces son hechos, más allá de ser el vapor, son copias que trabajan sobre machote de los policías aprensores, y evidentemente pues uno quiere controvertir, hablando en el control de la legalidad de la detención. Y sabemos que es una reestructuración del sistema del procedimiento ordinario, es decir, no solamente en el juicio ordinario son las reglas para incorporar
o en este caso buscar la nulidad de esas actuaciones por parte de los policías aprensores, que son los que se entiende que son los que deben de justificar la legalidad de la detención. No sé si en su experiencia me pudiera compartir si se ha encontrado con estos supuestos de solicitar el auxilio judicial y que dentro de las 44 horas comparezcan los policías aprensores, porque al menos yo en la práctica no lo he logrado en ninguna entidad. Esa sería mi pregunta. Sí, obviamente el auxilio lo patentizamos en audiencia, incluso a veces ni siquiera nosotros lo tenemos que pedir, a veces hay jueces muy proactivos que nos preguntan al momento de que pedimos la duplicidad, defensa va a requerir el auxilio judicial para algún acto de investigación, otros jueces tienen un criterio distinto, otros jueces nos dicen, el auxilio se lo puedo brindar solamente si el delito por el cual se le está siguiendo la audiencia inicial, por el cual se pretende vincular, es de aquellos que tiene comida cautelar la prisión preventiva. Ese es un criterio que también algunos jueces han llegado a tener. Ahora, sí es cierto, en la práctica, aunque pedimos la comparecencia de esos elementos aprensores, difícilmente llega, difícilmente. Nos llega algún oficio, pues que la persona está comisionada, que la persona está en curso, la persona está franco, y no llega a la audiencia de duplicidad. Eso es una realidad. Ahora, hay varias tesis al respecto que nos hablan sobre el derecho a la prueba, el derecho a probar, que este derecho constituye una formalidad esencial del procedimiento, que obviamente su violación transgrede derechos humanos y que esto a la postre, pues bueno, nosotros posterior a la audiencia inicial podemos encauzar para algún tema de amparo. Sí es difícil la comparecencia de los elementos aprensores e incluso no solo de ellos. Muchas veces nosotros al inicio cuando ofertábamos un video de las cámaras de seguridad ciudadana, pues solicitábamos la presencia del monitorista y no llegaba. Nos llegaba el disco, pero no nos llegaba el monitorista, ¿sí? Y entonces tuvimos que empezar a aprender alguna otra estrategia, como por ejemplo, bueno, llegó el disco y ¿quién lo recibió? Pues el pasante ahí de la defensoría. Pues bueno, vamos a hacer que el pasante vea el video y a través del pasante lo voy a incorporar como mi testigo, lo voy a ofertar como testigo en la duplicidad para que él hable del video y del contenido y lo pueda incorporar. Esa es una estrategia, por ejemplo, en el caso que nosotros nos pasaba cuando no llegaba el monitorista. Ahora, respecto a los elementos aprensores que usted comenta, sí es bien complicado que para la audiencia de duplicidad nos llegue. Esa es una realidad. Obviamente tendríamos que trabajar sobre ya la investigación complementaria, efecto de hacer más actos de investigación, pero sí en la realidad es muy complicado, por no decir casi imposible, hacer comparecer a los elementos aprensores. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese aspecto porque lo estamos solicitando. Todos los litigantes lo solicitamos, pero en la realidad con cualquier cosa nos justifican de que el elemento no llegó. El tema es que pues ya la audiencia está por celebrarse, el plazo está por vencerse y tenemos que trabajar con lo que nos llega, ¿no? Está apagado su micro, maestro Pedro. Perdón, sí, sí, gracias. Agradezco la respuesta, pero pues sí es lamentable ya para finalizar y que seguir escuchando al ponente. Sí, en la práctica no ocurre. Y más que nada por los cursos que he impartido indica cuando el juez Aristén habla de la psicología del testimonio, pues yo por eso a eso me refería, pero agradezco la respuesta, doctor. Gracias, doctora. Si por nada, Muchis- Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta al maestro Cuauhtémoc? Ahorita que lo tenemos aquí, pueden activar su micro los que están dentro de la plataforma de Zoom o en redes sociales pueden escribirme la pregunta en el chat y yo se la hago al maestro Cuauhtémoc. Ahorita que pueden hacer preguntas si no las hacen, oigan. en lo que hacen preguntas, maestro, también en agregar que, por ejemplo, aunque vamos a hablar de la audiencia inicial y en relación al comentario que hizo también el señor Pedro, vamos a tocar también temas que son propios de una etapa intermedia y hasta de juicio, de reglas, pero que van a aplicar precisamente en la audiencia inicial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pretendo ofertar en la duplicidad o incluso en control de detención algún dato o desahogar un medio, es decir, tengo al testigo ahí presente, tengo el video, tengo el material, eh, obviamente, previo a hacer eso, como ya pide 144 horas, pues tengo que seguir reglas de etapa intermedia. De ese dato de prueba que tengo, de esa entrevista, de ese video, tengo que correr traslado. Y esta obviamente es una regla de la etapa intermedia. Si voy a ofertar
algún medio de prueba, tengo que hacer ese descubrimiento probatorio oportuno para que las partes se impongan. Y posteriormente, pues va a haber el debate sobre la pertinencia y la idoneidad para poder justificar por qué se me debe admitir. Son reglas de etapa intermedia, pero que vemos precisamente en el tema de la duplicidad. Y por otro lado, también vemos reglas de juicio, porque precisamente una vez que nos admiten el desahogo del medio de prueba, ya sea para la duplicidad, o sea que en control de detención estemos ofertando el medio de prueba, pues se siguen las reglas de juicio de interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a sentar al testigo, al órgano, hacerle preguntas bajo las reglas de juicio. Y entonces es interesante esta etapa porque desde esta etapa podemos empezar a visualizar temas que son propios de etapa intermedia, reglas de etapa intermedia y reglas de juicio. Para mí esta fase de la audiencia inicial es una audiencia muy completa por todos los temas que vemos en esa etapa, pero que también vamos a ver a futuro en caso de que el proceso avance en su secuela normal, que es la etapa intermedia y la etapa de juicio. Entonces es una fase muy nutritiva en conocimiento en cuanto a ejercicios, porque bueno, hablábamos precisamente cuando ofertamos testigos para duplicidad, al hacer las preguntas o al querer hacer los ejercicios de las técnicas de litigación, muchas veces nos están llamando la atención los jueces porque no sentamos bien las bases. Y está uno preguntándose, ¿y cuáles son las bases? ¿Cómo tengo que sentar las bases? Y el MP me está objetando, el asesor jurídico se está oponiendo al ejercicio y bloquean a la defensa. ¿Por qué? Porque no conocemos las técnicas de litigación, no conocemos cómo incorporar bases. Y yo sé que muchos dirán, pero pues eso es para juicio. Pues sí, pero resulta que si en la duplicidad vas a ofertar un testigo, pues obviamente tienes que hacerle preguntas, tienes que sentar bases para que pueda exhibir el dispositivo donde viene el video, que es tu medio de prueba fundamental para una no vinculación a proceso, pues tienes que dominar estos tópicos. Insisto, son propios de etapa de juicio, pero que se aplican aquí en la duplicidad, en la fase inicial. Entonces, es una audiencia, de esto que vamos a estar hablando en el curso, pues es mucho contenido muy enriquecedor que nos va a servir para esta fase de la audiencia inicial, pero que también nos va a ir sirviendo para lo que vamos a ver posteriormente en etapa intermedia y en etapa de juicio. Maestro, entonces precisamente lo que no se haga, o ahí corríjame, usted, es tan importante esta etapa inicial porque puede impactar la etapa intermedia o la de juicio. Las reglas, me refiero a las reglas. Por ejemplo, yo duplico, pido 144 horas y le digo, pues, ¿sabes qué? Dame 144 horas porque yo voy a ofertar medios de prueba para pelear una no vinculación a proceso. Traigo entrevistas, traigo un video que yo sé que con eso me voy a llevar la no vinculación, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces esas entrevistas o ese video le queremos correr traslado al MP, al asesor, minutos antes de la audiencia, ¿sí? Hay jueces que tienen el criterio de que eso va en contra del debido proceso, porque si a mí me muestran una entrevista ahorita acompañada de una INE, pues yo no tuve oportunidad de investigar si esa persona existe, si esa credencial le pertenece. Entonces, ¿qué pasa con las reglas de etapa intermedia si yo voy a ofertar medios de prueba? Pues tengo que con anticipación correr traslado, sabes que mira, aquí está tu copia, Ministerio Público, aquí está tu copia de su jurídico, para que ellos tengan el plazo suficiente de imponerse esa información y si la van a controvertir, puedan hacer actos de investigación. Esas son reglas de etapa intermedia, pero como yo aquí voy a ofertar para duplicidad, tengo que seguir esas reglas. Yo sé que son 6 días los que tengo para la duplicidad, las 144 horas, pues si yo al tercer día ya tengo la información, tengo la obligación de dar a conocer a mis demás contrapartes esa información para que la analicen y en su caso si la van a debatir, pues tengan esa oportunidad también de hacer actos de investigación. Entonces, eso son reglas de etapa intermedia, pero aplicables en esta fase en específico de la duplicidad, cuando voy a ofertar el descubrimiento oportuno de mis medios de prueba. Y en caso de que ya sean admitidos, cuando los esté desahogando, tengo un testigo que me va a hablar de un video, tengo que ir haciendo preguntas para llegar al punto que él me conteste, mira, yo estoy presente en esta audiencia porque yo obtuve una grabación particular, almacené en un disco duro y en este disco duro viene un video que tarda 1 minuto donde se aprecia esta fecha, esta hora y se aprecia que pues una persona, llegan los policías, lo detienen, pero pues él no acaba de cometer ninguna conducta. Entonces, pero esa información se la tengo que sacar yo con preguntas, ¿sí? Siguiendo las reglas de juicio, pero en la fase inicial, al momento de estar incorporando la información por ese testigo, yo le voy a extraer esa información a base de preguntas. Entonces, cuando me refiero a que aplicamos reglas tanto de intermedia como de juicio, es a lo que me refiero en específico al tema del descubrimiento probatorio
y ya cuando estamos desahogando al testigo, al perito, pues obviamente le hacemos preguntas como si estuviéramos en juicio, pero estamos en la audiencia inicial. Entonces aplican reglas de juicio y reglas de etapa intermedia respecto al descubrimiento. Eso es a lo que me refería, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Aprovechen, mañana vamos a iniciar este grupo de estudio con el maestro Cuauhtémoc y hoy está aquí en esta plática gratuita introductoria para todos ustedes para que lo estamos invitando a que formen parte de este grupo de estudio del sistema de audiencias y ahorita está iniciando en este bloque de 5 sesiones para lo que corresponde a la etapa inicial. De los que están dentro de la plataforma de Zoom, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Yo, doctora, igual otra vez una Adelante, molestando. usted aproveche. No, Nadie sí, es que, quiere hacer preguntas, qué bárbaros. sí, bueno, igual había comentado y me llamó mucho la atención y igual lo tomo a colación a la práctica igual, cuando hablaba el doctor Cuauhtémoc respecto a la estrategia de anticipar el debate de la medida cautelar, porque igual en el Estado de México tenemos, yo así lo digo, dos tipos de jueces, los garantistas y los positivistas, al igual que en la Ciudad de México. Y me he encontrado que, aunque yo quiera anticipar precisamente ese debate, muchas veces vamos a decir de esta forma, los unitarios nos coartan en el sentido de que dice, no estamos en la medida del debate. Y si uno, vaya, no es proactivo, pues es evidente que antes de iniciar ese debate, pues ya con esa los jueces nos quitan con ese ánimo. Sin embargo, yo en alguna ocasión, un juez de distrito en especialidad nos comentaba que los postulantes tenemos que ser, más allá de ser proactivos, tenemos que ir siempre a lo impredecible, es decir, tratar de buscar el beneficio mejor sobre los patrocinados. Entonces me llamó mucho la atención lo que comentaba la plática anterior, cuando nos hablaba que se puede anticipar ese debate de la medida cautelar, aún y esta sea de prisión preventiva oficiosa que se encuentra dentro del catálogo de los delitos graves y del párrafo segundo del 19, porque ya sabemos que aunque tenemos la condena de la Corte Interamericana a México, pues hay muchos unitarios que aún siguen aplicándola de manera oficiosa. Entonces, me llamó la atención y si mal no recuerdo, mencionaba que había una tesis, yo andaba buscándola el fin de semana, ayer en la oficina y no la encontraba. Entonces, creo que también es un buen tema y pues bueno, cuando inició esta charla, tocó un tema muy interesante la doctora, sin entrar en temas políticos, que pues vienen cosas muy graves, ¿no? Esperemos que, a ver qué ocurre con el tema de la prisión preventiva. Pero bueno, esa es mi inquietud, sobre todo porque pues sí, también estoy constante en las prácticas, en las audiencias y me llamó mucho la atención este tema de riesgo, pero yo siempre me aviento, igual como el Borras, dicen, voy y trato de combatir la prisión preventiva oficiosa o la justificada. Sí, la clase pasada mencionábamos que los efectos que tiene una autovinculación a proceso, ¿no? Te vinculo porque yo como juez voy a autorizar una investigación complementaria. Ese es el primer efecto. El segundo es imponer una medida cautelar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos jueces que todavía dicen, bueno, vinculo y como es el catálogo 19, pues en automático impongo la prisión oficiosa? Que ya hay varias tesis al respecto que señalan que la palabra oficiosa no quiere decir en automático, ¿sí? No quiere decir que ya solo por vincularte y estar en el 19, ya te quedas con la prisión oficiosa. Pero bueno, para quienes aún tienen ese criterio, que se respeta aunque no se llegue a compartir, o aunque se ataque vía algún recurso de apelación o algún amparo, yo les comentaba que, bueno, si los dos efectos son vincular al proceso para autorizar la complementaria y aparte imponer medida cautelar, pues en mi argumento de no vinculación, pues ahí toco el tema de la medida cautelar. A mí me interesa como defensa que quede registrado, aunque el juez me acote a defensor, no es debate medida cautelar, sí señoría, pero por los dos efectos que tiene la resolución que usted va a pronunciar una vez cerrado el debate, pues a mí me interesa que quede registro de mi argumento, porque pues en su oportunidad yo sabré estratégicamente cómo voy a utilizar ese argumento, pero yo lo que quiero es que quede registrado. Usted resuelva, si lo vincula y pone oficiosa, adelante, pero ya quedó registrado mi argumento, que estoy seguro lo va a retomar un juez federal cuando yo le diga, mira, el juez no me permitió debatir medida cautelar, les de la idea de que al ser de prisión vendida oficiosa no hay debate, ¿sí? Sin embargo, siguiendo tales criterios federales,
que nos hablan que la palabra oficiosa no quiere decir automático, pues yo considero que el juez debió abrir debate, ¿no? Y ya en el amparo nos ocuparemos de citar los criterios de la Corte Interamericana para darle más peso a nuestro argumento y que eventualmente pudiéramos tener una audiencia de revisión de la medida cautelar. Pero entonces les comentaba en la clase pasada, o sea, en el debate de no vinculación, pues meter los dos. Si yo sé que este juez vincula y me impone el oficioso sin darme derecho a debatir, pues ahí hago el argumento de los dos puntos, aunque él me está acotando, pero ya quedó el registro, ya quedó en el audio y video que yo hice mi argumento. ¿Lo tomó en cuenta o no lo tomó? Bueno, ya es decisión del juez, muy respetable, pero pues sus resoluciones son revisables por órganos superiores, ¿no? Gracias. Por nada, licenciado. Son puntos que se van a estar discutiendo, que se van a estar trabajando, mi querido maestro, y supongo que como esto va a haber muchas preguntas, pero también muchos comentarios, y va a haber muchos puntos de vista como ahorita el maestro Pedro, ¿no? O sea, lo que sí pasa, lo que no pasa, lo que sí hacen, lo que no hacen, lo que toman en cuenta, lo que no, y seguimos enfrentándonos a los diversos criterios judiciales, ¿no? Entonces, dependemos aún de esa cuestión de los criterios que para mí es una mala palabra, pero más aún una mala práctica el hablar de criterios judiciales porque debería de aplicarse con uniformidad, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que empezar a trabajar más y ya no podemos seguir hablando del nuevo sistema, no, ya estamos en este sistema desde hace cuántos años y lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo, ir recogiendo todos esos errores. Hemos ido entre el acierto y el error, mi querido maestro Cuauhtémoc, en este sistema, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento y ahorita hablaban de un tema bien interesante, la cuestión de la prisión preventiva. Es No es correcto, maestro. posible que se determine una prisión preventiva ahora por cuestiones geográficas en el país, ¿no? Dicen, esta zona sí la aplica, pero esta no. Así es. Sí, ahí comentamos con el maestro Bolívar también, que bueno, hasta que la Corte no fije una postura en esa contradicción de criterios, pues seguimos teniendo el país dividido en dos partes, en donde uno dice, pues de aquí para el norte, pues este tema se habla de efectos restitutorios, de acá para abajo no, y siguen estando en prisión preventiva, y la mitad del país se puede pedir la revisión, cesa la prisión oficiosa, etcétera. Entonces tenemos francamente dividido el país en dos grandes posturas que hasta que no resuelva la Corte la contradicción respectiva, pues no tendremos una postura fija al respecto, ¿no? Entonces ahí tenemos que esperar. Y bueno, insisto, ¿qué va a pasar ahora con tanto cambio que está pasando? Y hablando directamente de la influencia que va a tener la situación política en el marco jurídico, en la Suprema Corte, en todo lo que se viene por delante, ¿no? Pero mientras, así tenemos el panorama y tenemos que seguir perfeccionando nuestros argumentos, tenemos que seguir estructurando nuestros amparos, el debate en audiencias, para lo que eventualmente venga en un futuro no muy lejano, ¿no? Pero pues ahorita de entrada tenemos herramientas para combatir el tema de la prisión preventiva, pues vamos a agotarlas, pero hay que hacerlo desde el Claro. mismo debate de la audiencia inicial, ¿sí? Si no queda registro, si no queda grabado mi argumento que estoy haciendo en contra de esa medida que la más lesiva, pues cómo me lo va a tomar en cuenta la instancia superior, ¿no? Si no hay registro, si no lo dije en su momento. Así es. Y bueno, pues esto se va a estar trabajando y la importancia de trabajar estos talleres prácticos precisamente es estar corrigiendo esas cuestiones que a veces no consideramos importantes o que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que a veces ni siquiera tenemos bien una estructura de argumento para las diferentes etapas de esta audiencia inicial. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, sino para ir concluyendo con el maestro Cuauhtémoc y reitero, los invitamos a que se inscriban a este grupo de estudio de práctica forense de las audiencias del sistema acusatorio, en donde arrancamos con un bloque de 5 sesiones para la etapa de investigación inicial, donde vamos a iniciar el día de mañana, 4 de junio, va a ser los días martes, de 17:30 a 20:30 horas, y este gran grupo, fíjense, tienen ustedes la posibilidad de acudir de manera presencial, se va a desarrollar en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México, o también pueden inscribirse de manera virtual y van a estar en tiempo real, en vivo, en la clase. Dentro de los temas que se van a estar desarrollando, precisamente va a ser el análisis de la carpeta de investigación, se va a hacer también la reproducción, análisis de audiencias de etapa inicial,
construcción de estrategias de defensa para control de detención, vinculación a proceso y medidas cautelares, simulación de ejercicios de audiencia inicial con casos prácticos. Se van a trabajar con casos prácticos, el maestro va a proporcionar los casos prácticos con los que se van a estar desarrollando, y vamos a concluir este primer bloque de 5 sesiones con la audiencia de revisión de medidas cautelares. Entonces, los invitamos a que se inscriban, a que participemos. Hoy más que nunca, creo que nos va a tocar picar más piedra. Como dice el maestro, no queremos caer en tintes políticos porque no es el área Es en el la que caso. nosotros estamos. Sin embargo, aun y cuando no lo estemos dimensionando, va a haber un impacto muy fuerte en esto. Viene un impacto muy fuerte, y si nos agarra con menos herramientas profesionales, pues yo creo que vamos a estar peor, ¿no? Entonces ya no podemos estarnos justificando con el sistema, no nos podemos estar justificando con la cuestión y la actuación de los órganos jurisdiccionales, si desde nuestra trinchera también nosotros no hacemos algo, ¿no? Entonces los invitamos, es un curso muy práctico. Los que han tomado clases con el maestro Cuauhtémoc saben que va a estar trabajando desde la práctica real, porque él lleva audiencias todos los días. Entonces nos va a estar compartiendo todo ese conocimiento que tiene el maestro Cuauhtémoc. ¿Iba a comentar algo, maestro Pedro? Sí, ya finalmente para que cierre, hay un tema muy interesante para un servidor en el tema cuando está la formulación de la imputación, que creo que casi no se habla y espero su valiosa aportación. Cuando a la defensa, una vez que se le hace de conocimiento los hechos bajo los cuales se le imputan, la forma de autoría y participación, etcétera, etcétera, solamente a la defensa se nos puede o se nos permite aclaraciones y precisiones. Ahí es donde quiero entrar. Si estamos hablando de una conducta dentro del tipo penal y la conducta no es la que se le puede atribuir, vaya, puede haber una reclasificación en el sentido de si hablamos de, por ejemplo, de un homicidio, y si este homicidio fue en riña, pues yo creo que es una figura muy importante en el tema cuando en este caso la defensa solicita a la fiscalía a efecto que nos haga la precisión, vaya, de la conducta que realmente le quiere atribuir al sujeto activo, en este caso a mi patrocinado, porque, repito, cuando igual he tratado yo de combatir esta parte buscando una reclasificación jurídica que tiene esa facultad del unitario, a veces, repito, y eso me pasa mucho en la Ciudad de México, en mi opinión son muy técnicos, demasiado técnicos los jueces, y en el Estado de México todavía hay más apertura para, digo yo, para desquitar la chuleta, es decir, ampliar más mi argumentación en la defensa. Sin embargo, en la Ciudad de México me ha tocado mucho los jueces que me dicen, a ver, licenciado, como siendo a lo que venimos. Entonces, no dan tampoco esta pauta a defender, porque yo digo, bueno, si me están diciendo que solamente es para aclaraciones y precisiones, yo creo que el punto medular es precisar la conducta bajo el tipo penal, bajo la teoría del delito, buscar una reclasificación, porque sabemos que si la conducta que se le pretende atribuir no está dentro del tipo penal, pues bueno, podrá ser otra conducta, pero no la que se le pretende atribuir al sujeto activo. No sé si fui claro, maestro, o me dio a entender. Sí, me queda muy clara su pregunta, su comentario. Pero aquí también como defensa uno dice, bueno, yo le puede ser que le pida esa precisión al fiscal, pero a veces indirectamente le estoy abriendo los ojos para que él diga, ah, caray, ya vi por dónde se va a ir la defensa, ¿no? A veces por estrategia la defensa dice, no, señor, yo no tengo ninguna precisión, ya le identifiqué qué es lo que voy a atacar, no pido la aclaración, pero ese punto en concreto lo argumento ya cuando estoy en la etapa de vinculación. Se me ha pedido que no se vincule a proceso porque la conducta no encuadra por esto y por esto y por esto, y es donde ahí donde empecé que es, sí es cierto, ¿no? Pero a veces hemos entendido como defensores, o al menos en mi particular punto de vista, que cuando yo detecto esa parte, esa porción de la imputación, donde va a ser mi argumento total y yo le pido la aclaración, me ha tocado que muchas veces el MP se queda así como que sí es cierto, tienen razón, o sea, yo estaba siendo omiso, no estaba haciendo correctamente clasificación. Señoría, perdón, voy a hacer una reclasificación en cuanto a la conducta. ¿Y qué pasa? Pues que mi argumento que yo iba a utilizar para no vinculación, pues ya no me va a servir porque ya le abrí los ojos al fiscal. Entonces, a veces por estrategia, como defensores lo que hacemos es, no, ninguna presión de aclaración, yo ya la tengo anotada,
pero la voy a argumentar en su momento en el debate de la no vinculación a proceso, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es estrategia de cada uno de nosotros. A ver si muchas veces los jueces lo que piden declaraciones es en cuanto a las obras, en cuanto a distancias, en cuanto a los nombres, no tanto en cuanto a meterse al aspecto de la teoría del delito, porque eso ya en su momento el juez lo valorará para la vinculación y puede hasta reclasificar, ¿no? Pero como defensa, insisto, ya para concluir, muchas veces no pedimos esa aclaración, no porque no la detectemos, ya la detectamos, simplemente que la guardamos para el debate de no vinculación, porque es ahí donde queremos que el juez razone mi argumento y resuelva conforme a lo que le estoy argumentando. Mire, no se da este elemento, no se da esta circunstancia y por eso considero yo que no sería suficiente para la vinculación a proceso, porque el fiscal imputó, pero erróneamente. Yo no pedí aclaración, no porque no quisiera, simplemente por estrategia, y ahorita lo materializo en mi argumento de no vinculación y pido la no vinculación a proceso. Entonces, a veces es tema de estrategia también de la defensa. Bien, gracias. De nada, Ali. No lo escuchamos, maestra, creo que tiene su micro apagado. Perdóneme, pues esa es la interacción importante que se tiene en nuestros cursos de capacitación en la práctica, esa interacción directa con el ponente y que se puedan compartir estos puntos de vista. De verdad los invitamos a que participen, mañana los esperamos en la sede de INDECAC en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, del Estado de México, para arrancar con este grupo de estudio que estará a cargo del maestro Cuauhtémoc Ramírez Lacomulco, defensor público adscrito al área de procesos orales en el Reclusorio Oriente, en donde deben iniciar con este bloque de 5 sesiones de etapa inicial. Recuerden que se trabajará con carpeta de investigación, casos prácticos y sobre todo que se van a realizar ejercicios de simulación. Entonces, pues mi querido maestro, y aprovechen el descuento que les dimos. Todos los que se inscriban todavía van a pagar hasta el día de mañana 1,000 pesos por las 5 sesiones. ¿Quién no se capacita a estas alturas? Y con estos costos ya no hay forma. Tenemos 2 Méxicos, acuérdense, ya lo vimos hoy. Ayer y hoy nos dimos cuenta que habemos 2 Méxicos, cada quien elegimos de qué lado estamos, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, ¿sale? Y sin entrar en temas políticos, pero bueno. Los invitamos y me querido maestro Cuauhtémoc, nos vemos el día de mañana en esa. Primero Dios, maestra, vamos a estar aquí en esta sede que tanto queremos y pues bueno, con la idea de compartir todo este bagaje que hemos ido adquiriendo con el tiempo y enriquecer la participación de los compañeros que nos acompañen con estos ejercicios, análisis de audiencias. Entonces va a ser un círculo de estudio muy, muy interesante, cargado de información para que, bueno, esto pues repercuta en cuestiones positivas para la práctica de las personas que van a estar con nosotros en el curso. Así es. Pues nos vemos el día de mañana con este grupo de estudio con el maestro Cuauhtémoc. Y bueno, pues allá nos vemos. Alejandra Ramírez, ella es quien va a estar a cargo con todas estas actividades y nos vemos en la sede de INDECAC de Nesa. ¿Vale, Ale? Nos vemos mañana, maestra. Nos vemos, maestro. Nos vemos, Gracias. Alejandro. Hasta mañana. Gracias a todos.